Buenas, estimada maestra. Nosotros somos el grupo número 7 y vamos a resolver la guía de trabajo autónomo número 4. El grupo lo integra mi compañero Ariel Romero, Isaac Villacreces, Gary Barzola y mi persona Josué Contreras. Ahora vamos a proceder a desarrollar la guía, el problema de la pregunta 1. La pregunta que se nos plantea al grupo en el trabajo autónomo dice que un profesor de educación física le lanza una pelota de béisbol con cierta rapidez y un estudiante la atrapa. A continuación el profesor le lanza la pelota grande y pesada, usada para gimnasia, cuya masa es 10 veces la masa de la pelota de béisbol. Se tienen las siguientes opciones. La pelota grande y pesada se puede lanzar con A, la misma rapidez que la pelota de béisbol; B, que la misma cantidad de movimiento, que la cantidad de movimiento de la pelota grande se iguala a la cantidad de movimiento de la pelota pequeña; o también que la energía cinética sea igual en los dos casos. Hay que clasificar las opciones desde la más fácil de atrapar de la pelota grande hasta la más difícil. Si se lanza con la misma velocidad la pelota pequeña y la pelota grande va a ir con más impacto y se tendrá que hacer más resistencia, por lo que el literal A es la más difícil de atrapar. La B es según la cantidad de movimiento. Dice, según la ecuación de la cantidad de movimiento, que es la multiplicación entre la masa por la velocidad del objeto. Entonces, si son iguales, tenemos que la masa 1 es 10 veces la masa 2 por la velocidad 1. Es igual a la masa 2 por la velocidad 2. Se van las masas y queda que la velocidad 1 va a ser la velocidad 2 sobre 10. Así que va a ser más lento la pelota que se lanza. Va a ser más lenta la pelota que se lanza, la pelota pesada, que la pelota pequeña. En cambio que aquí, según la energía cinética, tenemos que la masa 1 es 10 veces. Un medio se simplifica, queda 10 m2 b1 al cuadrado es igual a m2 b2 al cuadrado. Se simplifican y queda que b1 al cuadrado es igual a b2 al cuadrado sobre 10, y b1 sería b2 sobre raíz de 10. Entonces, de acuerdo con esto, tenemos que en el caso de la cantidad de masa, va a ir con menos velocidad que en este caso de acá. Entonces la pregunta B va a ser la que es la más fácil y la C quedaría en el estado medio. A continuación el problema 1. El ejercicio 1 le va a decir Bueno, me dicen, el problema 1, dicen que los calamares y pulpos impulsan a sí mismos expeliendo agua. Para hacer esto, guardan agua en una cavidad y luego la contraen repentinamente. Esa cavidad para forzar la salida de agua a través de una abertura. Dice que un calamar de 6.5 kilogramos, incluyendo el agua en la cavidad, está en reposo, cuando de pronto ve un peligroso depredador. Literal A nos dice, si el calamar tiene 1.5 kilogramos de agua en su cavidad, ¿con qué rapidez debe expeler esa agua para alcanzar una rapidez de 2.5 metros por segundo y escapar hacia el depredador? Hay que despreciar cualquier efecto de arrastre del agua circundante. Y literal B es cuánta energía cinética genera el calamar con esa maniobra. Entonces nosotros, primero que nada, decimos que la masa total va a ser igual a la masa del calamar
más la masa del agua. Y la masa total es 6.5, la masa del calamar no sabemos, y más la masa del agua es 1.75. Entonces la masa del calamar va a ser igual a 4,75 kilogramos. Esa es la masa del calamar. Entonces lo primero que nos dice es la rapidez con la que debe expelер esa agua para alcanzar la rapidez de 2.5 metros por segundo. Entonces nosotros partimos sobre los trabajos. Me dice que el trabajo neto va a ser igual a el trabajo de las fuerzas conservativas más el trabajo de las fuerzas no conservativas. Como en este sistema no hay fuerzas no conservativas, esto va a ser 0. Mi trabajo neto es mi delta K y mi trabajo de fuerzas conservativas es menos delta U. Y en este sistema tampoco hay esto, entonces esto es 0. Y nos queda nuestro delta K es igual a 0, sería K final menos K inicial igual a 0. Entonces este sistema se conserva. Y nos pide hallar la rapidez inicial. Entonces nosotros sabemos que K final va a ser igual a 1 medio la masa por la velocidad final al cuadrado, va a ser igual a 1 medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Separamos 1 medio, 1 medio. No, en este momento nosotros tenemos que la masa inicial, el calamar tiene toda la masa, sea la masa del calamar y la masa del agua. Entonces nuestro sería 6.5. 6.5 es la masa total, es masa total, MT. Allá, MT. Y aquí esta masa sería la masa solamente, perdón, este es MT y la final vendría a ser, perdón, la masa del calamar. Ahí sí. Entonces la masa del calamar era 4,75 y la velocidad final dice que alcanza 2.5 metros por segundo al cuadrado, igual a la velocidad inicial al cuadrado, la masa total 6.5. Entonces mi velocidad inicial va a ser igual a la raíz de todo eso. 2.3. Entonces es la raíz de 4,75 por 2.5 al cuadrado sobre 6.5 y eso me da 14 puntos. 2.3. 13. Entonces tenemos nuestra velocidad inicial del calamar y como nosotros sabemos que queremos saber es la rapidez, ahí está, y nos pide hallar la energía cinética, cuánta energía cinética genera el calamar con la maniobra. Nosotros podemos sacar directamente K inicial y K final. Entonces tendremos que hallar el delta K, que va a ser igual a la variación de la K final menos K inicial, y nosotros tenemos 1 medio de la masa del calamar por la velocidad final al cuadrado menos 1 medio de la masa por la velocidad total, 1 medio de la masa total por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces nuestro delta K va a ser igual a 1 medio de la masa del calamar, 4,75, velocidad final es 2.5 al cuadrado, menos 1 medio, la masa total 6.5, por la velocidad inicial 2.13 al cuadrado. ¿Cuánto sale eso?
14,84 menos, el otro creo que sale 14,88. Que 213. 14,74. No. ¿Cuánto sale? 58,97. 213. Eso es 200.3. 2.3. 213. Entonces la resta sería Ya puede ser 0.10. 0.10. Esta es nuestra energía cinética final. Entonces nuestro sistema dice que no, el calamar genera esta vez maniobra y su velocidad inicial es. A continuación el problema número 2. Ya, tenemos el problema número 2 que dice tenemos el problema número 2 que tenemos primero dibujado un plano. Tenemos un plano inclinado de masa M, un bloque que parte de esta posición, desde la posición más alta, y que sale con una velocidad v. Y la velocidad del bloque de masa grande es de Vm mayúscula 0,5 metros sobre segundo. Ya, el ángulo de inclinación del plano son 60 grados según la horizontal. Ya, el problema nos pide. Ya, el problema nos dice, veas en la figura, un plano inclinado de ángulo alfa es igual a 60 grados y la masa M mayúscula 3 kilogramos en reposo sobre una superficie horizontal lisa. Ya, aparte tenemos que, supongamos que se sitúa un bloque de masa M minúscula de 1 kilogramo en la parte superior del plano inclinado y se permite que se deslice hacia abajo. Suponiendo que el contacto entre el bloque y el plano es liso, o sea, no va a haber fricción. Calcular la velocidad del bloque en relación al plano inclinado en un instante subsiguiente en el que el plano se desplaza hacia la derecha a una velocidad de m mayúscula 0,5 metros sobre segundo. Ya, en primera instancia tenemos dos objetos. Ya, uno con masa m mayúscula y otro con masa m minúscula. El de mayor masa se desplaza para la derecha con una velocidad, por lo que este, aún soltándolo desde el reposo, va a tener también una velocidad según la inercia. Ya, entonces, como la velocidad en la que se impulsa el bloque de mayor masa es constante, no va a haber una fuerza neta que actúe sobre el bloque pequeño. Ya tenemos, según la ley de impulso y cantidad de movimiento, que impulso es igual al cambio entre la cantidad de movimiento. Ya. También tenemos que el impulso es la fuerza neta que actúa es por el tiempo, por el cambio en el tiempo.
Ya, entonces, como la fuerza neta que actúa aquí en este instante es cero, tenemos que la cantidad de movimiento de la masa 2 va a ser igual a la cantidad de movimiento de la masa 1. Ya, entonces, tenemos una velocidad en el plano horizontal, o sea, en la dirección de las X, del bloque de masa M. Tenemos que sacar las componentes en X y en Y. Ya, entonces, como no hay velocidad en Y del bloque de masa M, entonces la cantidad de movimiento de aquí, la velocidad en Y de este objeto de acá, va a ser cero. Solo tomamos en cuenta la que está en X. Cantidad de movimiento 2 es igual a la masa M. La masa M del bloque 2 por la velocidad de 2 en X. Es igual a M por la velocidad del bloque 1 en X. Tenemos que la masa M mayúscula es de, según el problema, es de 3 kilogramos. 3 por la velocidad es 0,5. La masa M minúscula es 1 kilogramo. Entonces queda que la velocidad 1 en X va a ser igual a 1,5 metros sobre segundo. Ya, entonces tenemos la velocidad para acá. Necesitamos la velocidad que va en dirección del plano inclinado. Entonces tenemos el ángulo de 60 y necesitamos esta velocidad de aquí, la velocidad v. Tenemos aquí el triángulo 60, este es v y este de aquí sería v1x. ¿Sí? Ya, entonces tenemos que el coseno de 60 va a ser igual al adyacente sobre la hipotenusa. Adyacente es v1x sobre b. Entonces b es igual a v1x sobre el coseno de 60. Entonces, sale 3 metros sobre segundo. Esa es la velocidad del bloque pequeño. A continuación el problema 3. Problema número 3. Dice: un hombre de 70 kilogramos se encuentra dentro de un velero de 60 kilogramos, el cual se mueve con una velocidad de 3i. Tenemos que este es el velero en el que se encuentra el hombre, el cual se mueve a una velocidad de 3i respecto a un lago congelado. Luego el hombre salta del velero hacia un costado con una velocidad de j. Después de un tiempo tenemos el velero y tenemos que el hombre ha saltado del velero a una velocidad de j metros sobre segundo. Nos piden calcular la velocidad final del velero con respecto al lago. O sea, la velocidad final del velero con respecto al lago. Si tenemos que no actúa ninguna fuerza
Entonces tenemos que en todo el sistema la cantidad de momentos va a ser igual. Entonces podremos decir, podemos decir que la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Y diremos que la cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad inicial y a la masa por la velocidad final, que es lo que nos piden hallar. La masa inicial tenemos que el hombre pesa 70 kilogramos y el velero pesa 60. Como están todos, como suponemos que es un bloque, ya, entonces se van a sumar su masa. Entonces la masa va a ser igual a 130. Y además, como tenemos la masa en ambos lados, se va a simplificar, entonces no va a afectar. Entonces la velocidad final del velero con respecto al lago va a ser igual a la velocidad final del mismo. Entonces, como la velocidad inicial es igual a 3i, tenemos que la velocidad final va a ser igual a 3i metros sobre segundo. Ahora nos piden hallar la velocidad final del hombre con respecto al lago. Si tenemos que el velero se desplaza hacia las 3i y el hombre se desplaza hacia j, dicen la velocidad final del hombre con respecto al lago. Esta es la velocidad del velero con respecto al lago y esta sería la velocidad del hombre con respecto al velero. Entonces, la velocidad del hombre con respecto al lago sería en esta dirección, que sería la sumatoria de las dos velocidades. Y eso va a ser igual a la velocidad final a la raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Tenemos que va a ser igual a la raíz de 10 metros sobre segundo. El literal se nos pide energía del sistema antes de que se produzca el salto y energía del sistema después del salto. Entonces, este es literal B, este es literal A, este es literal C. Tenemos que la energía cinética inicial, o inicial le vamos a llamar antes de que se produzca el salto. Tenemos que es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces tenemos que, antes de que salten, los dos están en un mismo sistema, entonces va a ser la masa total, que sería 130, y la velocidad inicial, que sería 3i al cuadrado. Entonces la energía sería igual a 585 joules. Y ahora la energía del sistema después del salto, vamos a llamar de energía final, sería igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Tenemos que, como ya se realizó el salto, entonces ya no va a contarse la masa del hombre, entonces solamente va a contarse la masa del objeto. En este caso del velero, que sería igual a 60 por la velocidad que lleva de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Eso sería igual a 270 joules. Y por último nos dicen finalmente determinar si hay una pérdida de energía. Tenemos que energía inicial es mayor que energía final. Obviamente nos podemos dar cuenta que es una pérdida de energía. Y para calcularla solamente restamos la variación de energía, va a ser igual a la final menos la inicial. Y la pérdida de energía va a ser igual a
Menos 315. Menos 315 joules. Ese sería el problema número 3. El problema 4. Problema número 4. Nos dice, un proyectil se lanza con una rapidez de 30 metros sobre segundo ya a un ángulo de 30 grados con la horizontal 30 grados ya con una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo. Ya. Dice a los 2 segundos de realizar esta trayectoria, ya dice, se explota en dos partes iguales, es decir, se divide aquí y se divide por acá. Este tiempo a los 2 segundos. Ya dice, y medio segundo después de haber explotado, una de estas partes, vamos a poner que la parte A, ya cae justo en la mitad del alcance. Cae justo en la mitad del alcance. Ya, que hubiese alcanzado el proyectil si no hubiese explotado. Nos piden determinar ¿cuál es la posición del segundo bloque? ¿Ya? ¿Cuál es la posición del bloque B? En el instante en que el primero cae al suelo. Y B, ¿cuál es la energía cinética del proyectil antes de explotar? Y comparar. Ya, ¿cómo determinamos primero la posición del segundo pedazo? Nos dice que la posición, o sea, el instante en el que este pedazo cae al piso es cuando recorre 0.5 segundos a partir de que ha explotado. Por lo tanto, su tiempo de vuelo del pedazo A va a ser igual a 2.5. Ya. Primero, el alcance total. El alcance total me dice que el alcance total va a ser igual a la velocidad en X por el tiempo de vuelo. Ya. Sabemos que el alcance es el que queremos hallar. ¿Ya? Y la velocidad en X, que sería 30 por coseno de 30 y por el tiempo de vuelo, que lo vamos a hallar con la siguiente ecuación de cinemática, que la variación en Y va a ser igual a velocidad inicial en Y más por tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Sabemos que Y inicial y Y final van a ser 0. 0 va a ser igual a BOY por T menos 1/2 gravedad por tiempo al cuadrado. Queremos hallar este tiempo en el que cae, por lo que lo procedemos a realizar la ecuación general. Va a quedar el tiempo, va a ser igual a menos B, que sería menos BOY, más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, BOY al cuadrado, menos 4AC, y C es 0, entonces todo este término se va. Por lo tanto, quedaría BOY al cuadrado dividido para 2 por 1/2, por menos 1/2 de la gravedad. Ya, por lo tanto, el tiempo quedaría, el tiempo de vuelo, quedaría menos BOY, menos BOY, cogemos el término negativo, menos gravedad. Todo se hace positivo, por lo tanto el tiempo de vuelo quedaría 2 veces la velocidad en Y dividido por la gravedad.
Y este es el tiempo de vuelo, otro marcador rojo. El tiempo de vuelo. Por lo tanto, el alcance va a ser igual. ¿Cuánto sale esto? 26. Ya, 26 por el tiempo de vuelo, que sería 2 VOY, que es velocidad, por el seno de 30 dividido por la gravedad. Sería 2 por el 30 por el seno de 30 dividido por la 9.8, que sería el alcance total. 79. Ah, pero solo es Todo multiplicado a 79.6 metros. Y esta es la posición total, otro marcador. Ya, como dice que el primer pedazo, el pedazo A, tiene la mitad del alcance que hubiese tenido el bloque si no hubiese explotado. Por lo tanto, el alcance del bloque A va a ser igual a la velocidad de A en X por el tiempo de vuelo. Ya sabemos que el alcance es la mitad de esto. ¿Cuánto es la mitad? 39.8. ¿Cuánto? 39.8. Va a ser igual a 39.8 por la velocidad de A en X por el tiempo de vuelo. ¿Cuánto es el tiempo de vuelo? 2 segundos más 0.5 va a ser dividido por 2.5. No puede Solo es el tramo, parte de ese punto, parte del tramo. No, pues si es todo esto. ¿Cómo partir? No le haces desde el 2 segundos. Desde el 2 segundos. Pero entonces me queda la mitad, pues. Si está diciendo total el alcance de todo esto. 15,92. La velocidad de A en X va a ser igual a 15.92. Está bien. ¿Qué? Ponle 0,5. No, ahí sale 0.5. sale muy alto. Sale muy alto. Está bien como que- Ponle Sale 79. Sí. Ya, metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Ya, pues ahora para hallar la velocidad, ¿qué nos pide primeramente la posición del segundo pedazo? Para hallar la posición en X, velocidad es lo que ve en X por el tiempo de vuelo. Ya, para hallar la posición, vamos a utilizar lo que es la cantidad de movimiento, la ecuación de la cantidad de movimiento. Como no es como la cantidad de movimiento se conserva, va a ver que la cantidad de movimiento final va a ser igual a la cantidad de movimiento inicial. Tenemos que la inicial la masa, el bloque completo. ¿vale? Completo. O sea, El bloque completo va a ser igual a la masa total, masa total por la velocidad total va a ser igual a la final, y solo debe ser ¿cómo se llama? Considerado la cantidad de movimiento en X, porque para hallar la posición para la posición, el alcance, solo se necesita la velocidad en X del objeto B, no en Y. Por eso vamos a trabajar solo con la cantidad de movimiento en X. Por lo tanto sería la velocidad total en X, ya, por la masa es igual a la masa del 1, que sería la mitad, porque es un pedazo, por la velocidad final del bloque A en X, y más la mitad de la masa, la velocidad de B en X. Ya pues, otro marcador. El verde mismo, Ya. Por lo que tenemos que la masa de
¿Cuánto es? Tenemos que... Se simplifica, saca factor común. Allá, saca factor común. La masa se simplifica. Ya, tenemos que la velocidad aquí sería 30 por coseno de 30. 30 por coseno de 30. 15 raíz de 3. Chuta, está bueno. ¿Cuánto sale 30 por coseno de 30? 15 raíz de 3. No, pero en un décimo. 26. 26 va a ser igual A a un medio de la velocidad por la velocidad de A en X, que nos salió 15.92. 15.92 más un medio de la velocidad B en X. ¿Cuánto nos sale esto? Sería 26 va a ser igual a 7.96 menos más un medio de la velocidad de B en X. 26 menos 7.96 multiplicado para 2. ¿Cuánto sale la velocidad de B en X? 36.08. Y esta va a ser nuestra velocidad en X. Velocidad final en X. No, es inicial. ¿Residencia? Del bloque que quiera. Tal cual. Esta va a ser nuestra velocidad inicial del bloque B. El tiempo. El tiempo de vuelo. 0,5. De ahí vamos a hallar en el tiempo de vuelo, o sea que en 2.5 así mismo, cuánto ha recorrido, cuánto ha alcanzado. Aquí tenemos que el alcance, que no lo sabemos, el alcance va a ser igual a la velocidad, 36.08, ya por el tiempo de vuelo, que sería 2.5, que es el mismo que ha recorrido el otro, sino que el bloque A ya se encuentra en el piso, en cambio el bloque B en el... Sería el alcance, va a ser igual a 90.2 metros. Como también como se encuentra en el aire, ya tenemos que tiene una variación de delta Y, por lo que procedemos a realizar la ecuación de cinemática de allá mismo. Sería Y final menos Y inicial. No, pues le pide la posición tiene componentes I y J. Ya pues, sería la velocidad de Y de S. Bueno, no tengo la versión Y. Ahí está. Ya. Pero con el de aquí, pues. No. Ya pues nos pide, esta es la posición en X, la posición en X del bloque literal A. Nos pide la energía cinética del proyectil justo antes de explotar y compararla con el bloque después de explotar. Permíteme el borrador. Ya, nos pide, dice, ¿cuál es la energía cinética del proyectil antes de explotar? Mira, la energía cinética inicial va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad del bloque total al cuadrado. ¿No tengo una masa? Sí. ¿Cuánto es? La energía cinética del proyectil antes de explotar sería un medio por la velocidad, que sería 30 al cuadrado, y la masa despreciable, pero igual la ponemos aquí. Ya, la energía cinética va a ser igual a, 450. simplificado ya, va a ser igual a 450 joules M, considerando que la masa es despreciable. Ya.
comparándolo con la K final, esto va a ser igual a 1 medio de la masa del bloque B al cuadrado más 1 medio de la masa del bloque A al cuadrado. ¿Ya? Considerando así mismo que la masa es despreciable. ¿Cuánto sería? ¿Cuál es la siguiente? 15 puntos y pico. 777. ¿Cuánto? 777. 777 joules. Comparando, la energía cinética final es mayor que la energía cinética inicial. Ya, gracias.